En una época donde el sol parecía reinar incluso sobre los hombres, Egipto se alzaba como la joya más brillante del mundo antiguo. Allí, donde los dioses eran tan numerosos como las estrellas, donde el Nilo dictaba la vida y la muerte, y donde las pirámides apuntaban al cielo en un desafío de piedra y fe, sucedió una historia que cambiaría el destino de naciones enteras. En este imperio de poder absoluto, en medio de templos dorados y ejércitos temidos, vivía una mujer cuyo nombre, curiosamente, la historia decidió olvidar. Una mujer que, sin levantar una espada, sin dirigir ejércitos, lograría poner en jaque no solo a uno de los hombres más íntegros de su tiempo, sino también los planes perfectos de Dios para una nación. La Biblia, en Génesis 39, 1 al 6, nos presenta al joven José, vendido como esclavo, llegando a Egipto para ser comprado por un alto oficial, Potifar, capitán de la guardia del faraón. Potifar era un hombre de poder, acostumbrado a la obediencia inmediata y al respeto sin condiciones. Y con él, su esposa, una dama de las altas esferas, rodeada de lujos, vestida con las mejores telas, perfumada con los aromas más caros del mundo. Ella lo tenía todo. Todo, excepto la paz interior. No conocemos su nombre. No conocemos su historia anterior. Solo conocemos su acción, una traición que atravesaría la historia como una herida imposible de ignorar. Así comienza la tensión. Una mujer de estatus, belleza y deseo. Un joven extranjero, esclavo, pero diferente, extraordinario. ¿Cómo alguien con todo lo que el mundo podía ofrecer terminó siendo recordada no por su grandeza, sino por su caída moral? Lo cierto es que en Egipto, la posición lo era todo. El honor, la imagen, el control. Las mujeres de alta cuna debían ser símbolos de perfección, pero también eran humanas, atrapadas en jaulas doradas, viviendo bajo reglas no escritas donde el poder podía ser tan adictivo como mortal. José no era solo un siervo más. La Biblia enfatiza que el Señor estaba con José, Génesis 39:2, y todo lo que hacía prosperaba. Esa prosperidad, esa luz diferente en un mundo oscuro, no pasó desapercibida, especialmente para ella. Sin saberlo, la esposa de Potifar estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también el curso de la historia. Egipto, en aquellos días, una civilización que parecía invencible, donde los dioses caminaban entre los hombres, o eso creían, y donde la vida de un campesino o de un noble podía depender de un susurro o de un gesto ante el faraón. Las ciudades se alzaban majestuosas junto al Nilo, el río sagrado que dictaba las estaciones, los cultivos y los destinos. Las paredes de los templos estaban cubiertas de jeroglíficos que contaban historias de guerra, amor y dioses caprichosos. Y en medio de esa vasta red de poder, donde cada escalón de la sociedad estaba grabado como piedra en la arena, surgía la figura de Potifar. Potifar, como nos revela Génesis 39:1, no era un hombre cualquiera. Era el capitán de la guardia del faraón, jefe de los custodios reales. Un título que no solo implicaba habilidades militares, sino una posición política de absoluta confianza. Potifar era responsable de la seguridad del hombre más poderoso de la tierra. Sus decisiones podían significar vida o muerte. Viviendo en un lujo que pocos podían siquiera imaginar, Potifar representaba la cima de la pirámide social. Sus ropas eran finas, su palabra ley. Y en ese círculo de poder absoluto, se movía también su esposa, una mujer sin nombre, pero con una presencia que la historia jamás olvidaría. Ella, como esposa de un alto oficial, estaba acostumbrada a recibir respeto, a caminar entre mármoles resplandecientes y columnas gigantescas, a llevar las joyas más finas y a cenar bajo el tintinear de copas doradas. El Egipto que la rodeaba era una fiesta para los sentidos, pero también una prisión para el alma. Porque aunque parecía tenerlo todo, faltaba lo más esencial, satisfacción verdadera. La Biblia no nos cuenta detalles de su vida, pero el contexto cultural habla por ella. En un mundo de politeísmo extremo, donde la voluntad de los dioses podía ser manipulada mediante rituales y ofrendas, los valores morales no eran universales. Lo que importaba era el honor externo, la apariencia, el control.
Y en esa sociedad donde el poder estaba por encima de la verdad, no era raro que una mujer de su posición sintiera que todo estaba permitido. Que sus deseos, si eran lo suficientemente fuertes, podían y debían cumplirse. Aquí surge una reflexión ineludible: el poder y el estatus no garantizan la felicidad. Tampoco aseguran la integridad moral. Al contrario, muchas veces, cuanto más alto se está, más fácil es caer, más profunda es la soledad que se oculta detrás de las puertas doradas. Y así, en este escenario grandioso, pero también frágil, el destino tejía una historia que pondría a prueba no solo a José, sino también a todo lo que aquella mujer creía que podía controlar. La tensión estaba creciendo, y el choque entre la luz de un joven hebreo y la oscuridad del palacio no tardaría en desatarse. La esposa de Potifar vivía en un mundo que muchos solo podían soñar, pero que muy pocos entenderían. Su hogar no era una simple casa. Era un palacio, una fortaleza de mármol y alabastro donde los perfumes de incienso llenaban el aire y los sirvientes se movían como sombras silenciosas para cumplir hasta el más mínimo de sus caprichos. Cada mañana despertaba bajo cortinas de lino fino. Cada paso que daba resonaba en pasillos adornados con pinturas que narraban las victorias de los dioses y de los hombres. Sus ropas eran tejidas con hilos que solo los más ricos podían pagar. En cada ceremonia, era su deber caminar como una reina, mostrando al mundo la imagen perfecta de belleza, de poder y de control. Pero tras las paredes doradas, la realidad era mucho más cruda. En Egipto, las mujeres de su rango no solo eran admiradas, también eran juzgadas. Debían ser esposas impecables, símbolos vivos del prestigio de su familia y su esposo. Ser vista como débil, ser incapaz de mantener las apariencias, era peor que la muerte social. Así, día tras día, ella debía sonreír en los banquetes, orar en los templos politeístas donde la religión era más un acto de poder que de fe genuina, y comportarse como la perfecta dama egipcia. Pero, ¿y su corazón? ¿Quién veía lo que pasaba dentro de él? La Biblia, aunque no nos da detalles específicos sobre su vida personal, nos permite imaginar el escenario. En Génesis 39:6 se describe cómo Potifar, confiando tanto en José, no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Una frase simple, pero poderosa. Potifar estaba tan absorbido en sus deberes, tan seguro de su estatus y su mundo, que probablemente también estaba distante en su vida privada. Su esposa era parte del mobiliario de lujo, pero no necesariamente parte viva de su corazón. ¿Era ella una mujer simplemente mimada? ¿O una prisionera emocional, atrapada en un matrimonio frío, donde el amor real era un eco lejano que nunca llegaba a tocar su vida? En el esplendor del palacio, donde la música sonaba y las celebraciones no cesaban, su alma probablemente gritaba en silencio. Porque a veces, lo que parece un sueño perfecto, puede ser una pesadilla disfrazada. Mientras el palacio relucía ante el sol egipcio, dentro de ella crecía algo oscuro, algo que estaba a punto de desbordarse. El sol egipcio no perdonaba. Bajo su fuego inclemente, hasta los hombres más fuertes se doblegaban. Pero José era diferente. Había llegado a Egipto cargando el peso de una traición imperdonable, vendido por sus propios hermanos, Génesis 37:28. De hijo amado, a esclavo extranjero. Sin embargo, donde otros habrían sido consumidos por la desesperanza, José brillaba. La Biblia nos revela que el Señor estaba con José y fue hombre próspero, Génesis 39:2. En cada tarea, en cada gesto, en cada palabra, José mostraba una sabiduría y una gracia que no podían ser ignoradas. Potifar, hombre astuto, no tardó en verlo. Reconoció que no era un esclavo común. José tenía una chispa, una luz, una capacidad sobrenatural para hacer que todo prosperara. Así que, en un movimiento audaz, lo colocó al frente de toda su casa. Como dice Génesis 39:4-6, José llegó a ser el administrador total, al punto de que Potifar no se preocupaba de nada, excepto de lo que comía. Y fue en medio de esta aparente calma donde nació la tormenta. La esposa de Potifar, que ya vivía atrapada entre el lujo vacío y las apariencias impuestas, lo observó. Al principio,
Quizá fue curiosidad. ¿Quién era ese joven que se movía con tanto propósito? Pero luego, la curiosidad se transformó en algo mucho más peligroso. José no era solo eficiente. Era joven, fuerte, imponente y diferente. Su fe en un Dios único, algo extraño en un mundo de dioses múltiples, le confería una dignidad que contrastaba brutalmente con la decadencia espiritual de Egipto. Ella, acostumbrada a que todo deseo suyo fuera satisfecho al instante, comenzó a verlo con otros ojos. En Génesis 39:7 se revela sin rodeos: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Fue el choque de dos mundos. De un lado, José, guiado por la lealtad a Dios, íntegro en una tierra corrompida. Del otro, una mujer poderosa, movida no por amor, sino por la pasión, por el vacío existencial que ni el oro ni los templos podían llenar. Un joven que brillaba por su fe, enfrentado al deseo ardiente de alguien que ya no creía en nada, excepto en su propio poder. En ese palacio de mármol y sombras, se desató un duelo invisible. No con espadas, sino con tentaciones. Y lo que estaba en juego no era solo la reputación de José, era su destino, y los sueños que Dios había sembrado en su corazón. El palacio, que hasta entonces había sido escenario de lujos silenciosos, se convirtió en un campo de batalla invisible. La esposa de Potifar, consumida por un deseo que ya no podía disimular, no se conformó con mirar a José de lejos. No. Día tras día, se acercaba, se insinuaba, tejía palabras como redes invisibles para atraparlo. La Biblia es clara en Génesis 39:7 al 10, y ella dijo: acuéstate conmigo. No fue una sola vez. Fue una insistencia persistente, venenosa, que ponía a prueba no solo la carne, sino el espíritu. José, sin embargo, no era como los demás. No era un esclavo común, acostumbrado a doblegarse ante el poder. Él cargaba con un llamado mayor. Defendía no solo su propia dignidad, sino la confianza que Potifar había depositado en él. Más aún, defendía su fidelidad a Dios. Génesis 39:9 recoge su firmeza de espíritu: ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José entendía que la verdadera traición no sería solamente contra su amo, sino contra el propósito divino que ardía dentro de su corazón. Y así, cada día, en medio de la tentación constante, en medio del perfume embriagador y las miradas calculadas, José resistía. Era una resistencia heroica, silenciosa, dolorosa. Pero el rechazo tiene un precio. Lo que había comenzado como capricho se transformó en obsesión. Y de la obsesión nació la herida del orgullo. Ella, acostumbrada a que ningún deseo le fuera negado, no soportó la humillación de ser rechazada por un simple hebreo. En su mente, José ya no era solo un objeto de deseo, ahora era un enemigo que debía ser castigado. La historia alcanzó un punto de quiebre. Un día, cuando todos los siervos estaban fuera, ella aprovechó la soledad. Se abalanzó sobre él, lo tomó por su ropa, y en ese momento, José huyó, dejando su manto en sus manos, como relata Génesis 39:12. Su escape fue una victoria, pero también el inicio de su mayor caída. No siempre la batalla más grande es contra aquellos que nos odian. A veces, la guerra más feroz se libra contra las emociones más seductoras: el orgullo, el deseo, el miedo. Resistir no es fácil. A veces, es un acto heroico silencioso que nadie celebra y que incluso puede costarnos todo. El manto de José, ese simple pedazo de tela, cayó al suelo como testigo silencioso de su integridad y de su condena. La esposa de Potifar, con el corazón ardiendo de humillación y rabia, sabía que su posición estaba en peligro. ¿Cómo explicar que un esclavo la había rechazado? ¿Cómo aceptar esa vergüenza en una sociedad donde el honor y la apariencia lo eran todo? Y entonces, tejió una nueva historia. Una mentira. Una traición tan fría y calculada que cambiaría el curso de la vida de José para siempre. Génesis 39:13 al 18 narra cómo ella, tomando la ropa de José, llamó a los siervos del palacio y gritó, acusándolo falsamente de haber intentado. No se trató de un simple reclamo, fue una puesta en escena emocional,
un acto desesperado para proteger su imagen y destruir a quien la había rechazado. Cuando Potifar regresó, la tensión era insoportable. ¿Qué sintió al escuchar a su esposa? ¿Enfado? ¿Desconfianza? La Biblia no lo dice explícitamente, pero Génesis 39, 19 al 20 muestra que se encendió en ira y, sin juicio ni defensa, ordenó que José fuera echado en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Sin embargo, muchos estudiosos sospechan que Potifar, siendo un hombre experimentado, pudo haber intuido que había algo más detrás de la historia. Después de todo, un crimen así, cometido por un esclavo, normalmente habría merecido la muerte inmediata. ¿Fue su furia una actuación forzada por la presión social? ¿Fue el encarcelamiento una manera de salvar las apariencias sin derramar sangre inocente? Lo cierto es que José, el joven hebreo que había prosperado en medio del esplendor egipcio, cayó en lo más bajo de la jerarquía, las oscuras y frías mazmorras. El mismo muchacho que había huido de la tentación, ahora era tratado como un criminal. Las falsas acusaciones tienen un poder devastador. Pueden quebrar reputaciones, destruir futuros y sembrar injusticia. Pero aún así, no son más fuertes que el propósito divino. Porque incluso en la prisión, José no estaba solo. La Biblia susurra una verdad poderosa en medio de esa oscuridad, pero Jehová estaba con José, Génesis 39, 21. La esposa de Potifar, al final, consiguió lo que buscaba. José, el joven que había desafiado su voluntad, había sido eliminado de su vista. Encerrado tras los gruesos muros de la prisión, reducido a un número más entre los olvidados de Egipto. A simple vista, parecía una victoria total. Pero las victorias que se construyen sobre mentiras siempre terminan siendo una maldición disfrazada. La Biblia no vuelve a mencionar a la esposa de Potifar después de aquel episodio. Su figura se pierde entre las arenas de la historia, olvidada, sin nombre, como un eco lejano de una advertencia eterna. Sin embargo, su sombra permanece. Una advertencia viva sobre el peligro de dejarse consumir por el deseo, la lujuria y el orgullo. Aunque ella conservó su estatus, su posición en la corte, su nombre entre la alta sociedad egipcia, su corazón quedó marcado para siempre. Porque, al final, el verdadero precio de una mala decisión no siempre es público. A veces, la peor condena es la que se sufre en silencio, en el interior. José, a pesar de la injusticia, seguía avanzando en el propósito divino. Génesis 39, 21 nos recuerda que, incluso en prisión, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Mientras el joven hebreo comenzaba a hallar gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, la mujer que lo había acusado seguía atrapada en la red de sus propias decisiones. Una sola mala elección, un instante de pasión descontrolada y orgullo herido, puede dejar cicatrices que ninguna riqueza o poder puede borrar. La lujuria la cegó. El orgullo la condujo. Y la mentira selló su destino. En contraste, José, el rechazado, el prisionero, el esclavo, mantenía su integridad intacta. La vida no siempre es justa en apariencia. A veces, los inocentes sufren y los culpables triunfan momentáneamente. Pero a la larga, el tiempo y la verdad terminan revelando lo que realmente importa, la pureza de corazón, la fidelidad al propósito, la integridad que no se compra ni se vende. Porque la verdadera historia no es quien parece ganar en el momento, sino quien permanece de pie cuando todo lo demás se derrumba. Y José, aún desde las sombras de una celda, estaba destinado a reinar. Mientras José, incluso en su peor hora, seguía fortaleciéndose en su fe, la esposa de Potifar se hundía en un silencio más profundo, uno espiritual. Porque a diferencia de José, que caminaba de la mano de un Dios vivo, ella era hija de un mundo gobernado por ídolos de piedra y oro. La sociedad egipcia de aquel tiempo era brillante en apariencia, pero espiritualmente vacía. Adoraban a Ra, a Horus, a Isis, deidades caprichosas que reflejaban más las pasiones humanas que la verdadera santidad. La esposa de Potifar no aparece jamás buscando perdón ni mostrando remordimiento. Su vida, al menos lo que conocemos de ella, es una trágica desconexión total de la fuente de la verdad. Mientras José, incluso en la cárcel, tenía a Jehová acompañándolo,
como revela Génesis 39:21, donde se dice que Jehová estaba con José. Ella permanecía atrapada en los caprichos de una cultura que no conocía la justicia verdadera. No sabemos si alguna vez miró al cielo preguntándose si existía algo más. No sabemos si sus noches eran de insomnio, atormentada por la culpa, o si simplemente endureció su corazón, como tantos otros que se pierden entre las sombras de su propia arrogancia. Pero lo que sí entendemos es esto: vivir sin principios sólidos, sin un fundamento basado en la verdad, puede convertir hasta al alma más privilegiada en su propio enemigo. No se trata solo de poder o de estatus. Se trata de dirección, de propósito, de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Cuando nos desconectamos de la fuente de vida, como la esposa de Potifar lo estaba, tarde o temprano, terminamos arrastrando no solo a otros en nuestra caída, sino también destruyéndonos a nosotros mismos desde adentro. Ella tenía lujo, influencia, respeto social. Pero carecía de lo único que realmente importa cuando el esplendor desaparece: una relación viva con el Dios de la verdad, el Dios de José, el Dios que sostiene aún en el abismo. Y es por eso que, mientras José, el esclavo humillado, comenzaba a ser preparado para la grandeza, la esposa de Potifar se perdía en el olvido, atrapada en su propio vacío. En el vasto escenario de la antigua civilización egipcia, la esposa de Potifar representaba mucho más que un simple personaje secundario. Ella era el símbolo viviente del ideal femenino: belleza deslumbrante, influencia social inquebrantable y una vida de lujo que pocos podían siquiera imaginar. La mujer egipcia de alta clase, como ella, debía ser la personificación de la sofisticación, la seducción y el poder silencioso que modelaba las intrigas de palacio. Vestía con lino fino, cubría su piel con aceites perfumados y participaba en los rituales religiosos dedicados a los dioses múltiples que dominaban el pensamiento de su época. Pero, como aprendimos en la tragedia silenciosa que envolvió su historia con José, a veces, detrás del velo de la perfección cultural, se escondía un corazón vacío y quebrantado. Génesis 39:7-20 relata cómo su deseo prohibido y su sed de control llevaron a una de las traiciones más infames de toda la narrativa bíblica. En cierto modo, ella no actuó sola. Actuó como una hija de su tiempo, en un mundo donde los dioses eran imágenes mudas y la moralidad era tan fluida como las aguas del Nilo. Las pasiones humanas podían gobernar sin freno. Y por eso su historia no se extinguió con el paso de los siglos. Su figura evolucionó en otras tradiciones, en relatos islámicos, por ejemplo, su nombre es conocido como Zuleika, y se le atribuyen sentimientos aún más complejos, a veces mostrando un arrepentimiento tardío. En la literatura judía posterior también recibe nombres y narrativas adicionales, expandiendo su rol como advertencia y reflexión moral. Ella nos enseña que el poder, la belleza y la fama, sin un fundamento de integridad, no son bendiciones, son trampas. El abuso de poder, la corrupción moral y el vacío espiritual no solo destruyen a las personas a su alrededor. Primero consumen a quien los abraza. Mientras José, el joven esclavo humillado, era fortalecido por Dios para alcanzar un propósito más grande, ella quedó atrapada en su propio reflejo, perdida en los ecos de una cultura que había olvidado el verdadero significado de la rectitud. Así, la esposa de Potifar se convierte en un espejo que atraviesa generaciones, un recordatorio eterno de que lo que aparentamos ser ante los demás jamás podrá compensar lo que realmente somos cuando nadie nos ve. La esposa de Potifar, ese enigma de poder y deseo, dejó un eco en la historia que ni siquiera su belleza pudo borrar. Aunque su nombre se desvaneció en las arenas del tiempo, su acción desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino el destino de una nación entera. Porque en su intento de destruir a José, en su mentira nacida del orgullo herido, ella sin saberlo empujó a este joven hebreo hacia el cumplimiento de un propósito divino mayor. José, traicionado y encarcelado injustamente, como relata Génesis 39:20, no fue abandonado. De hecho, fue allí, en la oscuridad de una celda egipcia, donde Dios comenzó a tejer una historia de redención imposible de detener. El dolor, la injusticia, la soledad, todo lo que José enfrentó a partir de aquella traición fue el crisol que formó su carácter. Y en su momento más bajo, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios seguía obrando en silencio,
preparando el camino para su ascenso al poder. Más adelante, como narra Génesis 41, José sería elevado al rango de gobernador de Egipto, segundo solo tras el faraón, en un giro tan dramático que parecía salido de un guión escrito por el mismo cielo. Y todo comenzó con aquella falsa acusación. La vida, a veces, nos enfrenta con injusticias brutales. Personas mentirán, nos herirán, intentarán detenernos. Pero cuando nuestros caminos están en las manos de Dios, ni las mentiras, ni las traiciones, ni las prisiones humanas pueden frenar lo que Él ha determinado. La historia de José nos enseña que incluso el mal más profundo puede ser transformado en bien, como el mismo José diría años después a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Un principio que atraviesa generaciones, Dios siempre tiene la última palabra. Así, mientras la esposa de Potifar desaparece en el olvido, José asciende como una estrella contra el telón de la noche, demostrando que no importa cuán oscura sea la traición, la luz de un propósito divino siempre brilla más fuerte. ¿Y tú, en qué parte de tu historia estás ahora? Quizás lo que hoy ves como injusticia, mañana sea el inicio de tu mayor destino.